La serie se llama Experimentando las promesas, ¿sí o no? Y en esta serie hablamos acerca de fe, esperanza, confianza, paciencia, perseverancia y carácter. En este caso, entonces, me gustaría, pastor, entonces dirigirme como para empezar y de alguna forma creo que Dios, al poner en tu corazón el hecho de que nos hablaras acerca de experimentar las promesas del Padre, quisiera que tú incluso nos pudieras hacer una introducción acerca de cuál es el enfoque que se le quiso dar a esta serie y pues en esencia a qué nos queremos referir, cuál es el énfasis de toda esta serie que estamos finalizando hoy con este espacio. Listo, bien, bienvenidos todos, buenos días. Esperamos que este sea un formato que les pueda gustar a todos. Ahorita en el primero nos lo gozamos, estuvo chévere y nos divertimos, así que sobre todo lo que queremos es hacer de estos espacios algo más práctico, que ustedes también vean cómo incluso nosotros a veces cuando nos sentamos a tener conversaciones de esto, pues hablamos y a veces no estamos tampoco tan de acuerdo todos en todo. A veces tenemos algunas diferencias, a veces entre nosotros nos enseñamos y esa es la vida con Dios al final, que no todo uno se lo trague entero y todo lo que le digan entonces uno se lo tiene que creer porque sí, ya, porque alguien se paró acá y se lo dijo. No, tenemos que tener la capacidad también un poquito de pensar y además pues también salir un poquito como de lo tradicional. Para las personas que vienen por primera vez, esto no es lo que ocurre siempre. De hecho, este año es la segunda vez que lo hacemos, aparte de Mujer House. Así que, pues bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Poniéndolos un poquito en contexto y de ayudar a entender qué es lo que quisimos transmitir cuando dijimos experimentando sus promesas o las promesas de Dios, tiene mucho que ver con alguna conversación que tuve con mi esposa en algún momento, o yo no sé de dónde estuvimos conversando al respecto, de que somos personas que nos sentimos constantemente inmerecedoras. Y hay un mensaje que normalmente se dice en las iglesias y es que efectivamente, pues claro, por gracia hemos sido salvos, eso no, nadie lo va a negar. Pero siempre tenemos como este espíritu de conmiseración, ese espíritu como de que nosotros no nos merecemos nada. El mundo nos lo ha dicho toda la vida, o sea, la vida nos lo ha enseñado eso todo el tiempo. La gente que nos rodea, las noticias, lo que leemos, lo que vemos, todo el tiempo, los cercanos, nos dicen que finalmente nosotros no tenemos tanto valor o que no merecemos nada, etc. Y a veces llegamos a lugares como estos y nos lo refuerzan, sobre todo con este mensaje. Entonces tú no te mereces nada, todo te lo dio Dios y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en parte eso tiene sentido, pero también en parte hay que entender que cuando hay algo que a uno no le importa, uno no está dispuesto a pagar nada por esa persona ni a dar nada. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Es su promesa más grande. Y entregó a su Hijo por nosotros y lo entregó por tu vida, por todos los que estamos acá, por cada uno de ustedes. Dios entregó a su Hijo. Y la pregunta que nos hacíamos es, si fuéramos tan inmerecedores, Dios hubiera entregado a su Hijo. No se me hago entender, claro, es un amor inmerecido porque no hemos hecho nada por ganárnoslo, ese es el punto. Pero nos ama tanto porque somos de alto valor para Él, porque nuestros corazones son de alto valor para Dios. Y si nosotros empezamos a caminar sobre esa verdad, porque es que de eso se tratan estas promesas, caminar sobre verdades, no sobre mentiras que nos han dicho toda la vida, y empezar a construir nuevamente ese sistema de pensamiento que nos rija y que nos conduzca a experimentar esas promesas, es partiendo del hecho de que somos de gran valor para Dios, somos de gran valor para Dios, no somos más que Dios, tampoco se trata de eso, no somos por el hecho de que tengamos gran valor lo suficientemente autosuficientes, perdón la redundancia, para lograr todo lo que queramos hacer y llenarnos de ego. No, dependemos de Dios, pero dependemos de un Dios que nos ama, de un Dios que nos da esperanza a través de sus promesas. Él usa las promesas para ejercitarnos a nosotros y para llevarnos a otro nivel. Entonces, si queremos que esta sea una comunidad que camine sobre esa verdad, que sea una comunidad que camine no sobre la verdad de las promesas, y aprovecho y hago como este paréntesis, no se trata de promesas físicas, aquí no estamos hablando de Dios te va a prometer un carro, Dios te va a prometer, mejor dicho, la supercasa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de promesas mucho más profundas, que incluso dentro de esa profundidad hay muchas cosas físicas que caben.
pero lo que queremos es que estas promesas nos lleven a nosotros a colocar la mirada en un Padre que es bueno, un Padre que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros y que en medio de una relación tan sana como esa, uno puede fluir de una forma diferente. Es aprender a ver a Dios no desde el terror, el temor, sino desde un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Ok, ahí me parece algo bien importante y bien interesante de lo que tú decías, pastor, y es aprender a ver a Dios de una forma correcta. Y creo que las promesas están dispuestas para todos nosotros los que estamos en este espacio, incluso desde esa misma perspectiva. Creo que a través de las promesas, Él se quiere revelar a nosotros como ese Padre bueno que está ansioso por entregarnos muchas cosas, pero tiene que ver también con la forma en cómo nosotros aclaramos esa perspectiva de quién es Él como Padre, de su carácter como Padre. Y creo que esto es propicio para volver y hacerte la pregunta que hacíamos al inicio acerca del tema de la mentalidad. Y hablábamos acerca de esa mentalidad y quisiera que profundizaras un poco acerca de eso porque me parece que es un argumento más bien o una herramienta que vale la pena reforzar, pero te preguntaba incluso acerca de si la forma correcta de experimentar las promesas también se le atribuye como una transformación de la mentalidad para poderlas disfrutar. Sí, esa era la pregunta que me decía al principio y efectivamente, las promesas de Dios sí tienen o sea, el cumplimiento del experimentar más bien estas promesas sí son directamente proporcionales a la forma como yo pienso. Porque finalmente en la Biblia está, en Romanos 12:2, me he recordado ahorita Tato, ahí está que se nos dice transformen la manera en que ustedes piensan, transformen la manera de pensar. Y si allí se dice que transformen la manera de pensar es porque es importante. Es porque hay un sistema de creencias y de pensamientos que hacen que actuemos de cierta forma. Porque como lo decíamos al final, me adelanto un poco, pero de pronto es el momento para decirlo, como pienso, siento y como siento, actúo. O sea que entonces la raíz está en el pensamiento, tengo que aprender a pensar. Y si Dios lo dice en su palabra es porque Él tiene claro de que la forma en que pensamos nos va a llevar o nos va a acelerar o nos va a retrasar o quién sabe si incluso impedir de que podamos alcanzar o poder vivir y experimentar esas promesas. Entonces sí es necesario aprender a construir una forma de pensar muy diferente. Ok, gracias por eso. Y como ustedes bien saben, este espacio se construye a través de una serie de preguntas que logramos entonces enlazar. Y me gustaría, en este caso, para ti, pastora, pues como también has sido parte de quien ha gestado como todo este tema de la visión que tenemos en esta casa, quisiera simplemente que me respondieras esta pregunta y es, ¿cómo tener una confianza plena en sus promesas cuando todo está en contra? Esa pregunta me cae como anillo al dedo. Y entenderán por qué. Antes de contestar esa pregunta, reforzando un poco lo que decía mi esposo acerca de las promesas, hay un versículo con el que yo sentí que fue con el que me conquistó Jesús cuando comencé a caminar con Él, y está en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Algunos textos dicen lo que necesites, él lo va a dar. Obviamente también te va a dar lo que quieras, siempre y cuando esté alineado a su voluntad, pero por encima de eso Él va a darte lo que necesites. Pero lo primero que tienes que buscar es el corazón de Dios. Entonces, reforzando eso, sobre todo para las personas que están por primera vez, el tema de las promesas, estamos hablando de promesas eternas, de promesas celestiales, de promesas del corazón. Cuando buscamos primero esa conexión con Dios y cuando comenzamos a buscar ese corazón de Él, todas las cosas comienzan a alinearse y comienza a llegar todo aquello que has querido y lo que obviamente necesitas. Y ya respondiendo a tu pregunta, digo, me cae como anillo al dedo porque pues obviamente yo no soy la excepción. Yo he pasado por muchas situaciones que han traído mucho dolor a mi vida, que han sido obstáculos, que han sido situaciones súper difíciles. Y yo he hecho un comparativo de esos momentos de dolor antes de conocer de Dios y después de conocer de Jesús. Mi situación actual para muchos no es desconocida, que perdí a mi papá hace 4 meses,
que considero de verdad ha sido el momento más doloroso que he tenido que experimentar. En un momento en que no lo esperaba, por supuesto, y con la persona que ha sido el número uno en mi vida. Y yo decía, tremendo, porque antes de conocer de Jesús, viví situaciones muy difíciles que literalmente desgarraron mi alma, pero la forma como he manejado este tipo de dolor, que no es ni comparación a lo que vivía antes, y se preguntarán qué es lo que ha vivido, porque a todos nos gusta el chisme, pues se los voy a contar. Los novios que me dejaron, esos novios con los que creí que me iba a casar, que nunca se concretó nada, que desgarraron mi alma, mi corazón, pero también otras situaciones en mi familia, en el trabajo, esa amiga que sentí que era mi super amiga y me abandonó y se fue y nunca me dijo ni chao, dolores obviamente del alma. Pero yo me pongo a pensar en estos momentos, pues el dolor de haber perdido a mi papá, aquello no le queda ni en pañales, pero en el antes sentí literalmente que me iba a morir. Entré en depresión. Yo no quería comer, yo no quería salir, yo no me quería arreglar, yo no quería hacer nada. Pero en esta ocasión lo he sentido distinto porque a pesar de que el dolor es más intenso, más profundo, más amplio, he sentido una tranquilidad y una paz que nunca experimenté antes de conocer de Jesús. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa allí? He entendido dos cosas en mi caminar con Jesús y es primero que la fe no es para resignarnos. Muchas veces no buscamos esas promesas o las anhelamos al principio, pero luego como que las dejamos ahí debajo del tapete porque sentimos que como no llegan, entonces, bueno, debe ser que Dios quiere eso para mí, quiere la enfermedad para mí, quiere la escasez para mí, quiere mantenerme soltera. Yo pensaba eso antes de conocer de Jesús. Dios no quiere una familia para mí, Dios me quiere soltera, sin hijos y sin nada, y bueno, venga. Ese era un pensamiento que tenía. Y aparte de eso, que la fe no es un seguro de vida contra tragedias. O sea, no es porque camino con Jesús, no es porque tenga una relación con Jesús, nada me va a pasar. De hecho, Él le decía a los discípulos, yo necesito que ustedes se queden acá. Le decía al Padre, yo no quiero que te los lleves, yo quiero que tú los dejes allí, pero que los cuides y que camines con ellos. Entonces he entendido que mi caminar con Jesús no me exime de dificultades, no me exime de problemas, pero sí me ayuda en medio de esas dificultades a tener una relación y una conexión más íntima con Él. Y contrario a lo que pareciera en este momento de estos meses, incluso años, porque pues el tema con mi papá no vino de hace 4 meses, sino de mucho tiempo atrás, he sentido que mi relación con Dios ha sido distinta, ha sido una conexión diferente. Yo en mis tiempos de intimidad ya no siento tanto el sentarme, oro, clamo, intercedo y como a veces una forma repetitiva, sino he sentido una conversación del tú a tú. Me he dado la libertad de decirle, estoy enojada, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me faltó hacer? Pero es una conversación que siento que fluye con el Espíritu de Dios, una conexión completamente distinta. Yo conozco a Tato desde hace mucho tiempo, pero yo no puedo decir que conozco tanto a Tato como conozco a mi esposo. Pues porque por supuesto conozco íntimamente a mi esposo en todos los aspectos. ¿Y a qué se debe eso? A mi relación con Juan, a mi relación desde que éramos amigos, cuando nos hicimos novios y en nuestra relación actual como esposos. A lo que quiero llegar a concluir con tu pregunta es que la única manera de que nosotros podamos mantener anclada esa esperanza en Dios y esa confianza, esas promesas que vamos a recibir de Él en medio de las turbulencias, es que Jesús actúa cuando estamos en nuestro peor momento. Pero que la única manera de yo decir, yo confío en esa persona, yo sé lo que tiene para mí, yo sé los regalos que tiene para mí, yo sé que me los va a entregar, es en la medida en que me relaciono íntimamente con Él. Entonces yo no puedo decir que yo conozco a Dios cuando Dios es un Dios lejano. Yo experimenté antes de conocer de Jesús y yo conozco de Dios y yo amo de Dios, pero yo asistía a una iglesia católica cada 8 días y en la semana 0.
entonces no puedo decir que conocía de Dios. Distinto a cuando decidí caminar con Él y decidí poner mi vida en manos de Él y que Él comenzara a hacer esas cinceladas que duelen, por supuesto. Hay cosas que quita, hay amistades que quita, hay relaciones que quita, hay finanzas que ya no son tan buenas como antes, pero que todo hace parte del proceso para conectarte con Él. Todas las herramientas que Dios coloca en nuestro caminar para que podamos acercarnos más a Él y conocerlo es lo que finalmente lleva a tener una confianza plena, a creer en Él y a mantenernos esperanzados y con una tranquilidad que literal sobrepasa todo entendimiento, como lo dice su palabra, es a través de tener una relación íntima, genuina y real con el Espíritu Santo. Ahí me escuchan. Pero yo creo algo también, y es que ahorita que tú mencionas el tema de, me parece brutal lo que acabas de decir. Mi esposa tiene una sabiduría brutal, ¿sí? No, increíble, la amo. Pero no se trata tanto de una religión. Tú decías, hacía parte de una iglesia católica. Yo conozco personas que hacen parte de la iglesia católica y que tienen más relación con Dios que un cristiano. Sí, o sea, cuando digo cristiano me refiero a una persona que está aquí, pero que viene un domingo y ya. No, entiendo que pusiste el caso. Solamente quería hacer la claridad para que todos sepamos que no vamos a decir es que aquí sí sabemos relacionarnos con Dios. Se supone que debería ser así. Pero la clave está en la relación con Dios, no en la religión. Porque la invitación aquí no es ser parte de una religión. La invitación siempre ha sido acá es ser parte de una relación con Dios. Y eso es brutal lo que acabas de decir. Solamente quería como complementar ese pedacito. Ok, y ahí como para ensanchar un poquito el tema de donde venimos y la pregunta, yo lo único que podía ver, o sea, implícito allí en todo lo que decías simplemente es confianza, y esa confianza es a través de incluso la relación. No puedo confiar en alguien que no conozco. Y pues obviamente eso que da esa confianza o que ejercita la confianza es cuánto tiempo paso con esa persona. Incluso es como el kilometraje. O sea, llevo tanto tiempo recorrido que puedo incluso saber tal cual cómo es esta persona. Y creo que ese tema de las promesas, incluso esperar en las promesas, tiene que ver con eso. O sea, espero completamente y espero confiado porque sé que mi Padre es bueno. Entonces tiene que ver como toda una relación allí. Y incluso quiero conectar esto de la confianza, porque el otro día mientras Uar hablaba en su enseñanza, él desarrollaba toda una temática bien interesante y a mí me surgía una pregunta, y Uar, quisiera que pudieses conectar pues como con todo esto que estamos hablando, y es si tú consideras que podemos depositar la confianza en el lugar equivocado, entendiendo pues desde la perspectiva que nos compartías el otro día en la enseñanza. Buenos días. Primero voy a citar a Juan Calvino. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, a medida que empezamos con nuestra vida espiritual, queremos conocer a Dios, pero muchas veces no nos acercamos de manera intencional. Creo que esa es la palabra correcta. ¿Cómo es una manera intencional? Tenemos toda su palabra, y a medida que yo voy leyendo, hay cosas que a mí me agradan y yo digo, uy, qué bien, excelente, excelente. Pero cuando empiezan a haber cosas que quizás no son, que me tocan como esa llaguita, esa herida, como que y empezamos a descartar. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y formamos un Dios con D minúscula, porque lo adaptamos según nuestras necesidades. Y ahí acala mucho lo que dice Romanos 12:2. Porque cuando él dice renueva, en el griego, en el original, es metanoia. Cuando yo pienso en metanoia, metamorfosis. Siempre pensamos en metamorfosis, ¿en qué empezamos? En la mariposa, en su proceso de pasar de ser una oruga a una mariposa. Entonces es genial porque nosotros nos adaptamos a un sistema y él dice, hey, salte del sistema. Quiero que te salgas del sistema para que tú puedas conocer mi voluntad, la cual es agradable y perfecta. Entonces llegamos y volvemos que la promesa que Dios nos ha dado, porque como decía el pastor, no solamente es física, pero tiene un resultado físico, nos enfocamos solamente en la promesa. Y vamos detrás de la promesa, cuando la promesa en sí
es el resultado ¿de qué? De conocer al Padre. Porque realmente la promesa más importante que podemos tener y que podemos sacar de toda esta serie es que volvemos y conectamos nuestro corazón con el corazón del Padre. Y al conectar el corazón con el Padre, voy a entender su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y entre sus voluntades están unas promesas. Entonces, miren que realmente mi fin o el fin de todo esto es conectar con papá, pero no la promesa. La promesa es el resultado. Y en la mañana hablábamos de que si vemos todas las 6 series, una se conecta tras otra. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha confianza, pero si no tengo fe, y si tengo mucha fe, pero me hace falta confianza, y si tengo la confianza y la fe, pero en el primer paso que di fallé y no tengo perseverancia, ¿qué? Porque se trata, y hablábamos, se trata de que Dios nos dice, conecta conmigo, yo te revelo las promesas que tengo y juntos construyamos una casa. Pon un ladrillo, yo pongo otro, pon un ladrillo, pon otro. Y en ocasiones pongo ladrillos y siento que Dios no hace nada. Y entonces, claro, es porque quizás estoy enfocado solo en la promesa. Y cuando yo vuelvo y reconecto, como que hago ese giro y vuelvo a esa metamorfosis de conectar con el Padre, ahí llega Dios y arma toda la pared. Y es lo que siempre hemos dicho, esos saltos cuánticos, saltos que yo pensaba que era 1 a 1, de un momento a otro llegó un salto al 1000 por 1. ¿Pero por qué? Porque necesitaba quizás orientarme y entender que no es la promesa en sí, sino que es conectar con el Padre. Perdón, yo iba ahí algo. Hay un versículo que está en Juan 17:3 que le hemos predicado 1000 veces aquí en esta casa, y es que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que me conozcan a mí, decía Jesús. Él lo que está diciendo allí, y en otra versión dice, y esta es la vida eterna y esta es la vida abundante. O sea, la verdadera vida abundante, que es la promesa, es que te conozcan a ti. O sea, que conecten contigo. Mi función como hijo, decía Jesús, es que te conozcan a ti a través de mí. Por eso la misión de esta casa está escrita como está escrita, es conectar el cielo con la tierra. Y cuando uno dice conectar el cielo con la tierra, es que nuestra función y todo lo que hacemos es para que todos los que estamos acá conectemos con el Padre, porque esa es la verdadera vida abundante. Y de ahí se desprende todo lo demás. Entonces tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Y me parece más brutal porque cuando Jesús partió, Él dijo, y ustedes harán cosas aún mayores, y esas cosas incluyen de que a través de nosotros van a ver al Padre, porque al final todo se trata de Él, se trata de conectar con Él, se trata de que a través de nuestra experiencia y del proceso, porque también lo decíamos en la mañana, a la final la promesa es el resultado de un proceso. Entonces nosotros amamos el proceso porque el proceso es el que nos forma, y nos forma a que seamos un reflejo del amor del Padre. Entonces ahí cala mucho porque definitivamente vamos a hacer lo que Jesús hizo, que fue ¿qué? Restaurar esa relación con el Padre. Importante, Ward, eso que nos dices, y se me abre como la perspectiva acerca de la paciencia en función de esperar esas promesas. Porque a veces las promesas están dadas, pero simplemente somos demasiado impacientes. Entonces nos queremos saltar los procesos, porque si yo pudiese saltarme el proceso, yo me lo saltaría, porque nos gusta es la comodidad, nos gusta es el resultado. Y algo que hemos hecho énfasis incluso en esta casa es, hey, el proceso es lo que hay que disfrutar realmente. Entonces, incluso con esto que decías, conecto algo de la enseñanza de Tato, y quisiera, Tato, que pudieras quisiera que pudieras profundizar un poco acerca de esto que ya venimos hilando muy finamente, pero creo que tiene mucha relación con lo que nos enseñaste en aquella oportunidad. Y la pregunta es, ¿por qué ciertas promesas pueden tardar años en cumplirse? Muchas gracias, Cami. Bueno, antes, con lo que estabas diciendo, estaba leyendo aquí un versículo que está en Hebreos capítulo 10, que conecta total con lo que Wara acaba de explicar, y dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y me parece súper chévere porque mire que conectamos todo lo que hemos dicho, porque experimentar la voluntad de Dios solo viene cuando nos amoldamos al mundo actual y decidimos transformar nuestra mente a través de su renovación. Ahí es donde dice, así podrán experimentar la voluntad de Dios. Y dicen que para seguir experimentando esa voluntad de Dios, es necesario
perseverar, pero con paciencia, ¿sí? Entonces, como para conectar ahí. Y perseverar con paciencia, pues es difícil, lo veíamos en la enseñanza. Y yo creo que hay dos cosas, y lo hablo desde mi parte personal. Yo pienso que es porque Dios quiere que nosotros seamos procesados. A veces nosotros anhelamos la promesa ya, pero no somos conscientes de que no estamos preparados para recibir esa promesa. Y Dios dice, fresco, tranquilo, o sea, te estoy formando, porque cuando decidimos creer en la promesa, como ha dicho el pastor, como decía la pastora, empezamos a experimentar, a vivir un camino, y en ese camino es donde vamos a enfrentarnos a muchas situaciones, y ahí es donde el Señor nos empieza a formar, donde nuestro carácter es formado. Y conecto con lo segundo, y es que yo creo que a veces las promesas se demoran es porque nosotros no estamos convencidos totalmente de quién es el que da las promesas. Aquí hablamos y escuchamos varias promesas aquí este es creo que el 9º episodio de Experimentando las Promesas del Padre, y a todas las promesas les decimos amén, ¿sí? Y queremos que se cumplan en nosotros, pero me encanta porque si he aprendido de alguien de cómo experimentar las promesas de Dios, fue de Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo escribió 13 de sus cartas, y 4 de esas cartas las escribió desde la cárcel, viviendo una cosa increíble, y él decía desde la cárcel: estoy convencido del que inició la buena obra en mí, la terminará. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, que es donde hace referencia a la fe, dice que confiar es estar seguro de que Él lo hará. ¿Sí? Y nosotros a veces no estamos completamente seguros de que Dios lo hará, no estamos convencidos de la capacidad que Él tiene. Y le decimos aquí amén a todas sus promesas, pero literal no estamos convencidos de quién es ese Dios. Y cae como anillo al dedo, porque ayer precisamente que estábamos en el encuentro de Corazón Saludable, di una enseñanza que se llama convicción, compromiso y carácter, y habla de un proceso. Después de que uno está convencido de que Dios, de que el Padre es el que cumplirá nuestras promesas, viene el compromiso. Nos convencemos, uy, sí, amén, Él es el que cumplirá nuestras promesas, pero ahí es donde nosotros como que evitamos el compromiso y nos comprometemos de manera no tan constante, ¿sí? Y yo creo que el compromiso es fundamental para poder experimentar las promesas de Dios. Estamos convencidos de quién es el que da las promesas de Dios, nos comprometemos con Él, y ahí hablamos de vida, hablamos de un proceso, y ahí es donde nuestro carácter va a ser formado, y definitivamente eso va a llegar. Es algo que me encanta de la House, porque quizás eso puede decir que las promesas de Dios se demoran un montón, muchos años, pero algo que está pasando con la House es un especial. Incluso recuerdo a War cuando llegó, que anhelaba un montón de cosas cuando llegó. Y a los 2 meses ya el Señor le está respondiendo, a los 4 meses respondiendo respecto al trabajo, a nivel laboral, en muchas situaciones, y así muchos testimonios el Señor lo está haciendo, ¿sí? Creo que somos una iglesia, una casa que estamos creyendo realmente en Él y nos estamos comprometiendo con Él, y esa es la invitación, que nos podamos convencer con toda de que Él es real y que Él cumple sus promesas. Muy bien, qué lindo eso, y qué bueno que incluso toda la comunidad tenga la oportunidad de escuchar todas estas perspectivas tan bonitas. Ya en unos instantes estamos como en la recta final de todo esto. Yo les pido a ustedes que si de alguna forma alguna de las cosas que hemos dicho aquí, ustedes tienen una pregunta para aportar, para hacerle a alguno de ellos, la puedan ir ahí formulando. Tengo espacio para una pregunta. Entonces, para un afortunado que se la gane, adelante. O sea, formulen 200 preguntas, pero solo una vamos Solo una. No, pues. Solo una. Entonces, Dos. Sí. Bueno, 2, seguro. ¿Estás seguro? Bueno, vamos a dar espacio para 2 preguntas, porque estoy, mejor dicho, de buen genio. Regalado. Muy bien. Pero entonces, ok, entonces ahí ustedes pudieron escuchar un poquito. Estamos en la sociedad de lo inmediato, ¿sí o no? Entonces, ¿la quieren construir? ¿La van a ir pensando o la van a...? Solo decir algo para que no se nos vaya, para que no se me vaya, que respecto a lo que dice, si hay una inmediatez, o sea, digamos que hay mucha impaciencia. La impaciencia, digamos que está muy ligada a la desesperanza que existe en la humanidad, pero también del apóstol Pablo. Él decía dentro de la cárcel que he aprendido a contentarme en medio de la dificultad. O sea, estaba en la cárcel, o sea, era de las personas más perseguidas en ese momento,
Y desde la cárcel dice, he aprendido a contentarme en medio del proceso, en medio de la inmediatez que quizás estamos viviendo. Y yo creo que si hay algo lindo que podamos experimentar en medio del cumplimiento de las promesas, es aprender a estar tranquilos, aprender a disfrutarnos y a estar contentos mientras llega ese proceso. Si nosotros ligamos nuestra felicidad a una promesa, digamos que no es el orden adecuado. Si nosotros ligamos nuestra felicidad a una persona, a nuestra economía, no es el orden correcto. Nuestra felicidad tiene que estar ligada realmente a experimentar de manera real a Dios. Y yo creo que cuando nosotros disfrutamos en medio de la dificultad, vamos a esperar con paciencia. Estoy segura, y todos día a día lo experimentamos, y es que estamos viviendo una época de lo urgente y dejamos de lado lo prioritario. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí se resume lo que hemos dicho hasta ahora. Y es que la única manera de poderla obtener es que sea un fruto de tu relación íntima con el Espíritu Santo. Pero obviamente Él coloca una semilla que hay que potencializar, que hay que desarrollar. Y desarrollo, por ejemplo, con mi entrenador Andrés, que todos deben ir allí, a Machine deben ir, está súper bueno, hago la cuña. Pero, por ejemplo, él nos exige mucho en las clases. Claro, si yo quiero ejercitar mi cuerpo, pues yo no puedo decirle a él, no, yo voy a hacer la mitad de lo que tú me dices y puedes hacer lo que sea, pero no te voy a obedecer. Yo tengo que tener una conexión con mi entrenador y tengo que seguir las directrices de mi entrenador, y él me va a poner obstáculos para que yo las pueda superar. Eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Dios coloca en medio de tu intimidad, tú la pides, tú tienes una relación, hay un fruto, y Dios te va a colocar situaciones en donde tú tienes que desarrollar esa paciencia. Eso va a existir, todo no va a ser fácil. Pero ¿cómo puedes superar esos obstáculos? Eso vuelve un círculo vicioso. Todo es de mano del Espíritu Santo y todo es de mano de la relación y la intimidad que tú tengas con Dios. Cuando nosotros comencemos a entender lo prioritario, dejamos de lado la urgencia. ¿Qué es lo prioritario? Es Dios, es mi conexión con Él, es mi relación con Él, es forjar mi carácter con Él, es dejarme madurar en las manos de Él. Entonces ahí tú comienzas a invertir la ecuación. Nada va a llegar como un hilo que pende del cielo y te va a llegar a las manos. A ninguno de nosotros nos va a llegar esa promesa como la varita mágica. Dios da algo, Dios da directrices, Dios nos da una palabra, pero todo tiene que ser en base a nuestra decisión, y nuestra decisión debe ser siempre buscarle a Él para que podamos forjar lo que Él necesita en nosotros. Pero yo digo aquí algo, aquí está en Romanos, es que se me perdió aquí el versículo, Romanos 5, 3, 5. O sea, yo creo que eso da como para una serie entera, hablar acerca de la paciencia. ¿Usted tiene ahí? Allá, Romanos 5, 3, 5, perdón, yo lo busco acá. Dice, también nos alegramos de enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hay una versión donde dice nos ayuda a desarrollar paciencia. O sea, el punto de lo que hablamos ahorita, no podemos evadir el proceso. Si algo te va a formar paciencia, es vivir el proceso, es sumergirte en el proceso, es no renegar del bendito proceso. Yo vuelvo al punto de lo que decía mi esposa de CrossFit. No puede uno evitar el proceso que conlleva. Yo los veo levantar, por ejemplo, este man se levanta yo no sé cuánto, y a ti te he visto. ¿Cómo es que te llamas? Javier. No, tú no, gracias. ¿Cómo es que te llamas? Está al lado Andrés. Manuel. Yo lo he visto, yo he visto cuántos son las publicaciones. Y yo digo, ¿cuándo voy a levantar eso? O sea, ¿cómo va a ser? Mi esposo y yo todos los días decimos, hoy no vamos a ir. Sí, no volvamos. No, hoy no volvamos. Bloqueemos a Andrés. Que no nos vuelva a ver. No, mentiras. Pero claro, porque uno no quiere enfrentarse a que se le rajen las manos, uno no quiere enfrentarse a que se le pele aquí cuando se sube a la bendita cuerda. O sea, el ejemplo viene perfectamente, porque a mí lo que me ha gustado de esta filosofía es que emula perfectamente la vida con Dios. Y poder adquirir esa paciencia requiere de pelarse las rodillas, de romperse un poquito y de no llorar ahí.
sino de levantarse y de volver y decir, yo soy capaz. Hoy me corté, pero mañana apenas me cubre otra vez, o esta semana vuelvo y lo intento una vez más. Y tengo que intentarlo. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta que suceda. Hasta que suceda. Es la única forma, aquí dice. Porque eso que te lleva a formar, no solo paciencia, para que vayamos cerrando porque nos va cogiendo la tarde, sino que al final el resultado de esto es carácter. Y si algo necesita un hijo de Dios, si algo necesitamos nosotros como sociedad, es carácter. Dios no está dispuesto, yo creo que por esto es que es así, no está dispuesto a entregarte algo que te va a terminar dañando o que va a dañar a otros. Por eso a veces perseguimos tanto la riqueza y el dinero y todo esto. ¿Y cuánta gente hemos visto con dinero que termina dañando a otras o dañándose ellos mismos? El problema no es el dinero, el problema no es lo material, el problema es que cuando lo tenemos no tenemos el carácter suficiente para administrarlo. Entonces, sea cual sea la promesa, Dios lo que quiere es que tengamos carácter. Perdona que yo sé que voy a decir algo, pero cuando cruzaron el pueblo, el desierto, el pueblo cruzó el desierto, el tiempo en que se cumplió la promesa desde que ellos partieron era directamente proporcional al carácter que ellos tenían. Si ellos no formaban el carácter que necesitaban para llegar a ese lugar, Dios no los iba a permitir llegar allí. Y tuvieron que dar vueltas y vueltas. Por eso fueron 40. ¿Ah? 40 años, por eso fueron 40 De años. 40 días a 40 años. Entonces, al final yo decido cuánto tiempo me demoro en hacer una berraca barra de estas y depende de la cantidad que yo vaya y me someta al ejercicio una y otra vez, una y otra vez. Y entre más veces lo haga, pues más rápido lo voy a hacer. Si yo voy una vez al año, probablemente no lo logre. Y de hecho, qué importante que todos ustedes se atrevan a concluir eso, porque creo que una de las cosas a las que nosotros le huimos como hijos de Dios, y es como un estigma que hay alrededor, no sé si la palabra sea correcta, pero a lo que quiero ir es que muchas veces evitamos el proceso y el mismo dolor que trae ese proceso. O sea, porque nos encanta la comodidad, nos encanta lo chévere y creo que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y lo manifiesta en su palabra. Usted va al Génesis y ve que para cada día se tomó un día para hacer cada cosa. Él pudo haber hecho, listo, lo creo todo, pero se tomó día por día para hacer cada cosa. Entonces, si hay algo importante a través de este tema de promesas es no se salte el proceso. No se salte el proceso. Tenía ahí una pregunta bajo la manga, pero no, creo que con esto que... Sí, okay. Yo también quería agregar una cosa Okay. pequeña. Pero entonces voy a formular la pregunta y Yaguar entonces complementas. Porque creo que esto es fundamental y es si mi comportamiento determina si una promesa de Dios se cumple o no. Y ojo, dejé igual la palabra comportamiento igual a como lo desarrollamos en la primera experiencia, porque me interesa es que hilemos correctamente entre todos esta pregunta. Entonces, ayudémosle a todos nosotros a digerir adecuadamente esta pregunta. ¿Mi comportamiento determina que se cumpla o no una promesa? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Manito arriba el equipo del sí. Y manito arriba los del equipo del no. Bueno, Listo. ahí Está tienen. bien, no hay respuesta Hay mala, hay algo súper importante que ya dijo mi esposo que yo no lo voy a repetir. Pero a mí se me venía a la mente un ejemplo de qué debo hacer. ¿Debo hacer o no debo hacer? La gráfica que quiero expresar es esto. Un banco da vivienda, Bancolombia, donde trabaja Just. El banco, yo grafico el banco como el reino de los cielos. Grafico el cajero como esas promesas que están allí. Dios es un Dios fiel y es un Dios de palabra. Él no miente como nosotros ni se retracta como el hombre, y lo dice la palabra. Yo sé que mi dinero está depositado en el banco, yo sé que está allí. O sea, yo sé que la promesa está allí porque Dios ya nos los dijo. Pero yo debo tener una acción. Voy al cajero y tengo una tarjeta con lo que puedo retirar el dinero. Para mí esa tarjeta se llama obediencia. Cuando yo comienzo a generar esos obstáculos, Dios, ahí está el cajero. Pero si yo llego con la tarjeta quebrada, si yo busco pleito en la fila que tiene acceso al cajero, si yo misma hago que sea un obstáculo poder llegar al cajero y retirar el dinero,
pues por supuesto me voy a demorar. Entonces, Dios está allí, lo otro depende de nosotros. Lo que les decía al principio, queremos y creemos que es una varita, que es el hilito de oro y baja la cajita. No, la cajita está allí, de hecho esos regalitos representan las promesas, los regalos de Dios, pero pues es que yo tengo que dar el paso. Y a Dios le encanta que demos el primer paso para que Él pueda hacer el resto. Es que Ya, me quitó la respuesta, ¿qué? Ya no voy a decir nada. ya con eso fue. Pero si nosotros vemos los 6 puntos, como de pronto la paciencia, el carácter, todos tienen un antagonista. Entonces yo podría decir que si en mi vida se está alzando como un antagonista, entonces paciencia, impaciencia, quiere decir que estoy desenfocado y estoy enfocado en las promesas y necesito volver a conectar con el Padre. O sea, si tengo poca fe, es una varita o una alerta que me dice, hey, ¿en quién estás confiando? Si tengo impaciencia, sabiendo que la palabra me enseña es, vive el proceso. Sé un hijo que ama el proceso, porque me voy a impacientar. Entonces, si estoy impaciente, puede ser una alerta que me está diciendo, hey, vuelve a la fuente, vuelve a lo sencillo, vuelve a conectar con el Padre. La promesa está y se va a cumplir. Pero si hay algo, si te falta carácter, si en mi familia me dices que eres muy tocado, es que esto, arrancó algo y no lo termino, de cierta manera es que necesito volver a esa fuente, conectar. Total, y quiero traer claridad para que terminemos ahora sí con esto, porque ya se nos hace tarde. Y es que yo entiendo cuando alguien dice no se requiere, o sea, mis comportamientos no determinan el cumplimiento de mi promesa. Primero porque la palabra comportamiento nos genera como porque desde niños nos dijeron, si no se comporta bien, no hay dulces. ¿Sí o no? Si no se lo come todo después, no hay postre. Total, exacto, es como que tiene que ser directamente proporcional, la consecuencia viene de el comportamiento, pero yo creo que cuando hablamos de comportamiento, que estamos reformulando la pregunta en medio de que hacíamos las respuestas, está hablando desde el ser, está hablando de qué clase de persona tengo que convertirme yo para poder recibir esa promesa. Y Dios está interesado en eso. Dios sí está interesado en la transformación de nuestros corazones. Y parte de esa transformación requiere de unos actos. La fe sin obras está muerta. O sea que si hay un acto que me demanda a mí para poder que esa fe opere para poder cumplir esas promesas. Ahora, hay fe para lo inverso y hay fe hay fe inversa, hay fe de la inversa. Uno puede empezar a pensar todos los días, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y somos súper negativos todo el tiempo y se nos termina por cumplir. O sea, es tan poderoso el principio que así funciona. Entonces, lo mismo, esos actos me llevan a que esas promesas se hagan realidad o no. Yo no puedo pretender tener acceso a toda la vida de mi esposa, a su corazón, simplemente porque por gracia Dios me dijo que me iba a dar una esposa. Por decir algo, una promesa, entonces yo digo, por su gracia, entonces te quiero comunicar que eres mi esposa. O sea, no funciona así. Yo tengo que conquistarla, yo tengo que tener unos actos de amor con ella, yo tengo que darle flores, tuvo que ser así, un proceso de conquista que me demandó unos actos y no pudo ser a las guachadas. Y uno a veces sobre espiritualiza esto porque confunde la gracia con la obediencia. O sea, somos salvos por gracia, sí. No hay condición para ser salvo, solamente creer en Jesús. Pero el acceso a sus promesas son directamente proporcional a mi obediencia, a su consejo. O sea, no hay nada que hacer. Entonces sí demanda un acto. Ahí, ya terminó, pastor, qué pena ahí. ¿Por qué me interrumpe? No, Yo que estaba terminando, sino que como Camilo iba a hablar. Bueno, pues digamos que pensando en eso, porque yo sé y posiblemente pues las personas que vienen por primera vez a un espacio como estos, digamos que al hablar del comportamiento, de la obediencia, pues muchas veces incluso la iglesia por muchos años nos ha enseñado de que es a través del mérito, de la obediencia, del comportamiento que obtenemos las bendiciones de Dios, pues es traer claridad a algo que he podido entender incluso mucho más en estos últimos 3 años, y es que para yo poder generar un comportamiento o ser obediente delante de Dios, pues tengo que entender el orden de cómo funcionan las cosas con el Padre. Y el orden es que tal cual, y eso lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos dicho, Dios nos ama tal cual y como somos, o sea, a cada uno, ¿sí? Y la forma en que Dios nos ama no va a cambiar de acuerdo a nuestra condición actual, pero el entender ese amor
que solo se entiende cuando me relaciono con Él, es lo que va a hacer que yo me comporte bien con Él. O sea, mi respuesta al amor que Él me tiene que ser el amor. Y cuando yo lo amo a Él, yo obedezco de manera orgánica, sencillo, sin obligación. Porque a veces, las promesas, acabamos de decir, la bendición está ligada a la obediencia. ¿Sí? Porque cuando no nos comportamos, cuando no administramos bien, pues no nos estamos comportando bien a nivel administrativo, pues ¿cómo el Señor me va a dar algo si no voy a saber administrarlo? Sencillo. Y es eso, o sea, yo me comprometo con Dios, yo amo a Dios, Él me ama tanto que yo lo amo. Y a través de ese amor yo trato de corresponderlo y trato de ser, y pasa tal cual como con mi esposa, ¿sí? Aquí que hemos hablado de nuestras relaciones, amo tanto a mi esposa, ella me ama tanto, yo siempre he dicho que ella es la que me ha enseñado a amarla a ella de la manera real, que yo tengo que serle fiel a ella, que yo tengo que comprometerme con ella, que yo tengo que restituir todo lo que ella ha hecho por mí. Y es igual como funciona. Y ahí el comportamiento, la obediencia orgánicamente va a suceder. Eso habla es, primero nos relacionamos, ¿sí? Y la obediencia de manera orgánica va a llegar. Esa óptica con la que uno vea a Dios es lo que hace que todo sea diferente. Si yo veo a Dios como un Dios de amor y Él me conquistó, y porque Él hizo todo para conquistarlo a uno no hizo nada para conquistar a Dios, que ahí es donde hablamos del tema de gracia. Tiene que ser natural la respuesta mía, tiene que ser natural. Yo no puedo esperar lo mismo, o sea, no me imagino lo mismo de nuestra relación, que total no puede generar ningún tipo de carga el obedecer, debe ser lo más natural del mundo. Entonces voy a leer aquí un versículo que está en Hebreos 6 del 13 al 19, porque finalmente aquí hay una promesa, o la promesa enmarcada, la más grande enmarcada dentro de este versículo dice: Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Y Dios dijo: verdaderamente te bendeciré, te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que se cumplieran y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande de ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad, y eso termina toda la discusión entre ellos. Y dice en el 17: de igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. O sea, el punto aquí es, si Él te dio una promesa, Él lo va a cumplir. El tema es que el tiempo en que se cumpla esa promesa depende más de ti, depende más del tiempo en que tú tardes en obedecer su consejo, en inclinarte por lo que Él, por las instrucciones de Él. Y yo creo que al final todos queremos, somos papás, queremos tener unos hijos obedientes. Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Yo admiro la obediencia de mis hijas. A mí me encanta cuando son obedientes. Cuando ellas se comportan de forma irreverente, rebelde, yo las amo. Mi amor no cambia. Pero las bendiciones son distintas. Yo no las puedo premiar por eso. Yo no las puedo premiar porque mi hija me levante a mí la mano. Perdón, yo te amo, pero tú a mí no me levantas la mano. Yo soy tu papá y me respetas. Y yo creo que al final Dios es un papá, y Dios necesita o requiere respeto. Tenemos que aprender a respetar a Dios, y lo respetamos obedeciéndole. Ok, me quedo con este pedacito del versículo que nos regalabas, y es: hay dos cosas imposibles que Dios mienta o no cumpla lo que promete. Entonces, para cerrar y para sintetizar todo esto, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero depende de qué tan enfocado estés tú en el cumplimiento de esa promesa. O sea, es como si estoy haciendo equipo con alguien, pero el otro está remando para otro lado. Él quiere, él anhela cumplir la promesa que te entregó, pero también te tiene que ver enfocado en trabajar por el cumplimiento de la misma.